pero cuando envejeció encargó a su hijo el gobierno de la tierra de los faraones. Y cuando Ptolomeo murió en el año 283 a.C., Ptolomeo II se convirtió en el único soberano de Egipto. La gran dinastía tolemaica continuaría durante casi 300 años hasta la muerte de Cleopatra y dejaría una huella indeleble en la Biblioteca de Alejandría. El segundo Ptolomeo cumplió con los deseos de su padre y de Alejandro Magno, y la Biblioteca de Alejandría floreció en el siglo III a.C. Ptolomeo II gobernó con su hermana, y bajo su reinado la biblioteca y el museo crecieron y prosperaron. Fue la Edad de Oro de Alejandría. Además de ampliar la biblioteca y el museo, Ptolomeo II construyó la última de las 7 maravillas del mundo antiguo: un faro colosal en la isla de Faros. Hoy, los cimientos del antiguo faro están enterrados bajo esta comparativamente moderna edificación islámica, el fuerte militar de Qaid Bey. Pero en la época tolemaica, los viajeros que llegaban a Alejandría contemplaban el primer faro de la historia diseñado arquitectónicamente, una maravilla de la construcción de 3 niveles de unos 120 metros de altura. Se precisaban enormes cantidades de combustible para mantener el faro encendido. Los antiguos quemaban seguramente excrementos animales para poder enviar un poderoso haz de luz de bienvenida de Alejandría al mundo. Los viajeros guiados por el faro eran atraídos a la biblioteca, seducidos por los tesoros de sus manuscritos. La historia de Egipto sería una de las cosas típicas que se podían encontrar en la biblioteca. Historia y archivos y literatura serían un ejemplo del tipo de documentos necesarios para que un estudioso pudiese realizar su investigación. La dificultad estaba desde luego en que había 2 idiomas implicados, el egipcio y el griego. Pero la lengua básica de la biblioteca era casi en su totalidad el griego, ya que había un soberano griego, una corte griega y una cultura griega impuesta en la increíblemente antigua civilización de Egipto. La biblioteca almacenaba todo tipo de literatura. Todos los grandes filósofos griegos deben haber estado representados, incluyendo los escritos de Diógenes. Diógenes se había inspirado en un joven campesino que vivía en la sencillez. Como ese joven, Diógenes renunció incluso a su copa usando para beber sus propias manos. Diógenes se despojó de todos los objetos mundanos. Reunió a un grupo de pensadores de mentalidad parecida a conocidos como los cínicos y documentó sus visiones críticas de la antigua sociedad griega. Diógenes creía que ningún hombre era digno de confianza. La leyenda cuenta su larga e infructuosa búsqueda de un hombre honesto. Diógenes buscó con un farol a la luz del día por toda la ciudad para demostrar su cínico razonamiento. Los manuscritos de Diógenes el Cínico constituyeron una parte de la inmensa colección de la biblioteca. La biblioteca de Alejandría era realmente única en un sentido importante. Era ecléctica. Lo querían todo. No solo almacenaban cultura griega, querían textos babilonios, querían textos turcos, querían todo lo que pudiesen conseguir. Querían la Biblia judía. Según la leyenda, la primera traducción al griego del Antiguo Testamento fue escrita en Alejandría bajo la supervisión de Ptolomeo II. Se dice que pidió a 70 sabios judíos que tradujesen y copiasen simultáneamente los libros de la ley judíos. El texto estaba en hebreo. Pero en Alejandría había una enorme comunidad judía. Parece que esa comunidad fue rápidamente helenizada.
y que el hebreo dejó de hablarse y entenderse. Por eso era necesaria una versión griega, y esta se hizo en Alejandría. Con un nombre inspirado en el número de sabios que la copiaron, la versión de los 70 hizo el texto del Antiguo Testamento accesible a un amplio número de personas y creó la base para otras incontables traducciones de la Biblia. La Biblia y todos los libros de esa época estaban escritos en rollos de papiro. La palabra papel viene de la egipcia papiro, la planta de la que se hacían los rollos de pergamino. Los papiros crecían a lo largo de las orillas del Nilo. Los antiguos prensaban cañas de papiro mojadas. Las machacaban hasta obtener láminas y cuando éstas estaban secas se podía escribir sobre ellas con pluma y tinta. Un escriba tardaba mucho en terminar un libro, y no creo desde luego que se tomasen el trabajo como nosotros lo hacemos. Nosotros nos volveríamos locos tratando de copiar un libro a mano en un papiro, pero era una profesión famosa, y algunos escribas se convirtieron en gente importante. Desde luego, en aquel entonces ser capaz de leer y escribir era casi mágico. La astrología y la astronomía fueron ciencias famosas a lo largo de la existencia de la Biblioteca de Alejandría. Muchos antiguos creían en la influencia de las estrellas y los planetas en la vida cotidiana. Lo que se creía era, desde luego, que lo que pasa arriba pasa abajo. Lo que ocurría en los cielos influía en lo que había en la tierra. Así que la astrología formaba parte de la astronomía, y los astrónomos eran astrólogos, y los astrólogos astrónomos. Para predecir lo que ocurría en la tierra, uno tenía que observar atentamente lo que ocurría arriba. En Alejandría, Aristarco fue el primero en afirmar que la Tierra gira alrededor de un sol inmóvil. Aproximadamente 100 años más tarde, Hiparco fue el primero en representar en un mapa más de 1000 estrellas. Incluso llegó a calcular la distancia del año solar con un margen de error de solo 7 minutos. La biblioteca debió ser un lugar excitante. Quiero decir que era lo más parecido a una beca del gobierno con la que uno podía hacer lo que quería y ser apoyado. La idea de fondo era estudiar todo por su propio interés y tratar de reunir todos los conocimientos para desvelar los misterios del universo. Pero mientras los sabios de Alejandría resolvían los enigmas de la mente, el poder de los romanos iba surgiendo en Oriente. ¿Sería capaz este oasis del conocimiento de sobrevivir en un mundo cada vez más amenazador? En Alejandría, otro Ptolomeo fue coronado rey de Egipto en el año 246 a.C. Ptolomeo III era un conquistador. Viajó por todo el mundo y regresó a Alejandría con valiosísimos tesoros egipcios robados por los persas 300 años antes. Este acto de restauración hizo que Ptolomeo III se ganase el título de benefactor. Bajo su reinado, la tradición del aprendizaje prosperó en Alejandría durante otra generación. Alrededor del año 235 a.C., el honorable cargo de jefe de la biblioteca fue desempeñado por Eratóstenes. Siguiendo la tradición, el influyente erudito también sirvió como preceptor de la familia real. Este sabio de 40 años de edad dominaba una gran variedad de materias, desde la poesía hasta la ciencia. Eratóstenes es el primero en calcular la circunferencia de la Tierra. Es importante resaltar que a todos nos enseñaron en la escuela que Colón fue el que demostró que la Tierra era redonda. Los griegos instruidos ya sabían que la Tierra era redonda mucho antes que Colón. Incluso en uno de los diálogos de Sócrates, este dice: cuando describimos la Tierra sabemos que es una esfera suspendida en el firmamento. Así que se sabía que la Tierra era redonda. La pregunta era, ¿qué tamaño tenía? Observando la proyección de las sombras en Alejandría y en el sur de Egipto al mediodía en el mismo día, y calculando la diferencia entre el tamaño de cada sombra y la distancia entre los dos puntos de referencia, Eratóstenes fue capaz de calcular la circunferencia de la Tierra. Dijo que la Tierra tenía una circunferencia de 39.700 kilómetros.
Sorprendentemente, solo se equivocó en unos 322.